El tema es cómo calcular el campo eléctrico producido por una barra con carga Q y una longitud L en un punto en el espacio usando el concepto de la integral visto como el límite de una sumatoria. Ya conocemos que la expresión del campo eléctrico es igual a la magnitud de Q por una constante K sobre la distancia R al cuadrado. La dirección que va a seguir este vector va a ser de la misma línea de la partícula que separa con respecto a la barra cargada. Ya tenemos la expresión de campo eléctrico que es producido por una partícula cargada, pero en el caso de tener una barra cargada de longitud L, lo que hacemos es coger una partícula dentro de esa barra, porque la barra está conformada por una infinidad de partículas cargadas, a la que vamos a llamar un diferencial de carga, y vamos a analizar lo que hace ese diferencial de carga en el punto. Entonces, cogemos este diferencial de carga, que es esta franja verde de acá, y lo cogemos este diferencial de carga va a estar a una altura y. Y vemos que este diferencial de carga en este punto produce un campo eléctrico que va en este sentido. Este va a ser un diferencial de campo eléctrico. Y luego, para comprobar si hay simetría o no en este caso, cojo otro diferencial de carga a otra distancia igual con respecto al eje 0. Entonces aquí está mi segundo diferencial de carga. Por acá lo pongo, es mi diferencial de carga. Y veo que mi diferencial de carga, que está a una distancia y, aquí también hay una distancia y, produce un campo eléctrico en el punto en este sentido. Y este va a ser otro diferencial de campo eléctrico. Luego me doy cuenta que este vector de acá, al sumar estos dos vectores vectorialmente por método de las componentes en y de estos vectores se anulan entre sí porque van en sentidos opuestos, y al tener la misma magnitud por estar a la misma distancia y ser el mismo diferencial de carga, se anulan entre sí las componentes verticales y la resultante me queda un vector que va con respecto al eje de las X, y este es mi diferencial de vector de campo eléctrico resultante. ¿Por qué ocurre esta simetría? Porque el diferencial de carga está tomado a una distancia y, los dos diferenciales, el diferencial de carga tienen la misma carga, y al estar a la misma distancia y tener la misma carga y la constante K ser igual para los dos casos, entonces eso hace que estos dos diferenciales de carga sean iguales en magnitud y que vectorialmente se anulen las componentes verticales y la resultante sea la horizontal. Luego, ¿cuál es la distancia R? La distancia R, como ya lo dijimos, es la distancia que va desde donde cojo mi diferencial hasta el punto. Entonces mi distancia R sería la siguiente, sería desde acá hasta acá. Esta es mi distancia R. Entonces, ahora, yo sé que mi diferencial de campo eléctrico entonces va a ser, diferencial de campo eléctrico va a ser igual a la constante K por el diferencial de carga y sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Como sabemos que la diferencial de campo eléctrico resultante va a depender únicamente de la componente en X del diferencial de campo eléctrico, procedemos a dibujar un triángulo con las componentes del diferencial de campo eléctrico, tal que los catetos van a ser las componentes en X y su hipotenusa va a ser el diferencial de campo eléctrico. Ahora nos damos cuenta que existe un ángulo, el cual lo vamos a ubicar de esta manera aquí. ¿Cómo hago yo para calcular la diferencial de componente en X del diferencial de campo eléctrico? Recurro a Pitágoras. Decimos que el coseno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cateto adyacente, en este caso, el componente en X del diferencial del campo eléctrico, sobre la hipotenusa, que sería el diferencial de campo eléctrico. Multiplicando en ambos lados por el diferencial de campo eléctrico, eso se me simplifica, y me da que efectivamente el diferencial de campo eléctrico con respecto al eje X va a ser igual al diferencial de campo eléctrico multiplicado por el coseno del ángulo.
Y bueno, como sabemos que el diferencial de campo eléctrico está dado por esta fórmula, pues se puede decir que el diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual a la constante multiplicada por el diferencial de la carga sobre la distancia al cuadrado multiplicado por el coseno de dicho ángulo. Una vez que encontramos el diferencial de campo eléctrico en X, que va a ser igual a esta expresión, procedemos a integrarlo en ambas partes. Nos va a quedar que el campo eléctrico en X va a ser igual a esta expresión, que es la integral que va desde menos L medios hasta L medios. ¿Pero por qué va en este rango? Esto se debe a que nuestra barra es de longitud L y nuestro punto de origen va a estar en el medio. Luego tenemos este coseno de teta que va a ir variando, pero no está en las mismas unidades que los límites de integración, y para esto tenemos que buscar una forma de llevarlos a esas unidades. Y nos vamos a ayudar con este triángulo de Pitágoras, donde decimos que el coseno de teta va a ser igual al lado adyacente, que en nuestro caso va a ser A, dividido por la hipotenusa, que va a ser R. Luego de que hacemos estos cambios, nos damos cuenta que el campo eléctrico en X va a ser igual al campo eléctrico resultante, por lo cual ponemos finalmente que el campo eléctrico resultante va a ser igual a esta expresión que está aquí. Decimos que el campo eléctrico en X va a ser igual al campo resultante. ¿Por qué? Porque estamos integrando desde menos L medios hasta L medios, y esto va a ser toda la longitud de la barra. Como ya llegamos a la expresión de campo eléctrico resultante, que era la integral de menos L medios hasta L medios, de K por el diferencial de carga por la distancia A, que es la distancia de la barra al punto, sobre la distancia del diferencial de carga que he seleccionado hasta el punto, la reescribo acá y me doy cuenta que el diferencial de carga no está en términos, o sea, no tiene nada no está relacionado con la longitud, y yo necesito que mi diferencial esté relacionado con los límites de integración para poder integrar correctamente. Es aquí cuando tengo la necesidad de incluir un nuevo concepto que se va a llamar densidad de carga lineal, al cual voy a representar con la letra lambda, que es igual a la unidad de carga sobre la unidad de longitud que se tiene en una barra cargada o un cuerpo cargado. Entonces yo digo que lambda es igual a la carga Q sobre la longitud L, y ya la defino como una constante porque yo sé cuál es la carga Q de la barra y la longitud de la barra. Pero adicionalmente voy a decir que lambda es igual al diferencial de carga sobre un diferencial de longitud. ¿Por qué? Porque si la carga está distribuida uniformemente, yo puedo decir que esto se cumple, este lambda se cumple tanto para toda la barra como para cada diferencial que vaya seleccionando. Entonces luego, despejando, me queda que mi diferencial de carga me queda igual a lambda por el diferencial de longitud. Entonces ya puedo reemplazar esta expresión dentro del integral. Entonces reemplazo y me queda esta expresión, que es igual a la constante K por lambda por el diferencial de longitud por la distancia A sobre la distancia R al cubo. Luego me doy cuenta que a medida que vaya cogiendo más diferenciales, mi distancia R también va a ir variando. Si yo cojo un diferencial acá, la distancia R ya no va a ser la misma que la de acá. Entonces, tengo que tratar de buscarla en términos de otra variable y que concuerde con que tenga como uno de sus términos la variación que va a tener la longitud de la barra a medida que voy cogiendo integrales. Entonces me doy cuenta que la R aquí es la hipotenusa de este triángulo, que viene a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia L a la que selecciona el diferencial, que va a ser una distancia variable y es con respecto a la cual voy a integrar, que va a ir variando a medida que vaya cogiendo diferentes diferenciales de carga, más la distancia A, que es constante, al cuadrado. Entonces, repitiendo, R me queda igual a la raíz cuadrada de la longitud de L minúscula más A al cuadrado. Reemplazo esto dentro de la integral y me queda que, como ya estaba el cubo esto, me queda que en la parte de abajo me queda L al cuadrado más A al cuadrado, todo eso elevado a 3 medios. Luego procedo a sacar todas las constantes dentro del integral, que están en el integral, para poder visualizar la integral con mayor facilidad. Entonces me queda K por lambda por A, que todas estas son constantes, y todo eso por la integral de menos L medios a L medios del diferencial de longitud sobre la longitud al cuadrado más A al cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Luego aplico el teorema de simetría de la función par, que me dice que para una integral definida desde menos A hasta A, si la función es par,
va a ser lo mismo a decir que es igual a 2 veces la integral de 0 a a de la misma función. Entonces, como yo me doy cuenta que en esta parte de acá arriba sucede lo mismo que acá abajo, puedo decir que para asimilarlo con una función par y puedo reescribir de la siguiente manera la integral. Puedo decir que el campo eléctrico resultante viene a ser 2 veces la constante K por lambda por A por la integral de 0 a L medios del diferencial de longitud sobre la longitud al cuadrado más A al cuadrado, todo eso a las 3 medios. Luego de obtener una expresión de campo eléctrico resultante, procedemos a realizar la integral. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos la forma L al cuadrado más al cuadrado. De tal forma podemos resolverlo mediante sustitución trigonométrica, que es de esta forma, L al cuadrado más al cuadrado, donde L va a tomar el valor de A tangente de X y su derivada sería igual a A secante al cuadrado de X por dx. De la misma manera, despejando la tangente de X nos queda igual a que L, como es su lado opuesto, y A sería su lado adyacente. Resolviendo el triángulo rectángulo para hallar las expresiones trigonométricas que usaremos luego, tenemos que en un ángulo X su lado opuesto será L y su lado adyacente será A. Por Pitágoras, su hipotenusa será igual a la raíz de L al cuadrado más al cuadrado. Ahora continuamos con la integral, reemplazando ya todos los valores y sacando las constantes. Entonces tenemos que, como arriba está el dl, reemplazamos por A secante al cuadrado de X por dx. De la misma manera abajo, elevamos L al cuadrado, que nos queda A al cuadrado por la tangente al cuadrado de X más A al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. De igual manera, como tenemos las constantes afuera, continuamos. Aquí sabemos que podemos aplicar el factor común, entonces, y elevándolo al cuadrado, nos queda que afuera quedaría el A elevado al cubo. Aquí tenemos la raíz de tangente al cuadrado de X más 1. La forma de la tangente al cuadrado de X más 1 es equivalente a tener secante al cuadrado de X. Entonces, elevándolo al cubo, nos queda la siguiente expresión. Simplificando las A, nos queda que secante al cuadrado de X por dx es igual sobre el secante al cubo de X. De la misma manera, simplificamos los términos y nos va a quedar lo siguiente. 2 la K lambda por sobre A, la integral de 0 L medios, de dx sobre secante de X. La secante de X aquí es igual a 1 sobre coseno, y si multiplicamos extremos por extremos, medios por medios, nos va a quedar coseno en la parte superior. Entonces es como si tuviéramos la integral de coseno de X y la aplicamos la integral directa, la cual es igual al seno de X. Bien, ya tenemos aplicamos la integral, pero tenemos que dejarlo en función de las expresiones trigonométricas, por lo cual vamos a retomar el triángulo rectángulo. Entonces reemplazamos el seno de X, aquí es igual, como tenemos el ángulo X, sería el lado opuesto, que es L, sobre la hipotenusa, que es L al cuadrado más A al cuadrado. Todo esto a la raíz. Evaluando los límites superior e inferior, nos queda la siguiente forma. Nos queda que 2K lambda sobre A, reemplazando L medios en L minúscula, nos queda L medios sobre la raíz de L al cuadrado sobre 4 más al cuadrado, menos el 0, que evaluándolo en la expresión se va a simplificar. Todo esto nos da una expresión de este 2, como está multiplicando aquí extremos por extremos, va a pasar abajo y se va a simplificar con el siguiente 2, y nos queda una expresión de K lambda sobre A por A sobre la raíz de L al cuadrado sobre 4 más A al cuadrado. Por lo tanto, para hallar el campo eléctrico producido por una barra con carga Q de longitud L sobre un punto P de una distancia A con respecto al centro de la barra,
tenemos que, esta es la expresión.